Gobierno de Extremadura va a respaldar con ayudas de hasta 50.000 euros a las empresas de reciente creación y también a los extremeños que tengan ideas de negocio y quieran integrarse dentro de Agrotec en los próximos 6 años. Así lo ha dicho el presidente Monago durante la inauguración del seminario Soluciones Innovadoras para el Renacimiento Industrial, celebrado por el Grupo Parlamentario Popular Europeo del Comité de las Regiones en la capital pacense. El jefe del Ejecutivo extremeño ha presentado Agrotec y la estrategia industrial regional que persiguen que Extremadura sea una de las regiones modelos de este renacimiento industrial. Con ello queremos generar 600 startups relacionadas con Agrotec y les avanzo que pondremos también a disposición un programa de aceleración empresarial offline y online del que podrán beneficiarse. Unas ayudas estas que se suman a los incentivos fiscales y económicos de los que se beneficiarán las iniciativas que sean consideradas proyectos industriales estratégicos en Extremadura. El seminario europeo que se celebra hoy en nuestra región y en el que participan 24 miembros del Comité de las Regiones pertenecientes a 15 países, tiene como objetivo hacer un balance de la estrategia actual de la Unión Europea y desarrollar también acciones innovadoras pero prácticas para que las regiones y ciudades de Europa puedan llevarlas a cabo. Además, esta cita ha contado con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Comité de las Regiones, con Michel Schneider, y también el presidente del Comité de las Regiones, con Michel Lebrun, un acto que ha concluido con la aprobación de la Declaración de Badajoz sobre soluciones innovadoras para un renacimiento industrial europeo, leída por el presidente Monago.